Bueno, buenas noches. Ahora sí me siento como un verdadero speaker. Eh, eh, con Gustavo, que había hecho una presentación antes para un Ateneo, me facilitó estas diapositivas porque yo estaba tomando cerveza con el doctor Mártire y no tuve tiempo. No, bueno, les presentamos a esta mujer de 55 años, tabaquista, hipertensa, medio gordita, y que se presenta con disnea de esfuerzo y precordialgia de clase funcional variable. La señora lleva 12 horas de evolución de este coso. Así que ahora ustedes eligen qué quieren ver, qué harían. Electro. Y yo lo puse arriba para que se acuerden. Electro a la 1. Mi fellow jefe de residente del Ramos Mejía puede describir el electro. Normal. ¿Alguien se opone a la jefa residente de Ramos Mejía que dice que el electro es normal? No. Me imaginé. Estaba con dolor. Laboratorio, cámara gamma, coreografía, resonancia. ¿Eh? Chachán. ¿Eh? No, acá mira. Troponina, ¿no? Está teniendo un infarto la señora. ¿Con qué seguimos? ¿CCG? Está teniendo un infarto. Coronaria normal. ¿Está bien? ¿Alguien le hubiera pedido una cámara gamma? No. ¿Alguien le hubiera pedido una resonancia? Bueno, después le pidieron todo eso. Tiene un eco que está en este combo. Tiene un eco que dice que tiene una fracción de eyección de 56%, poquito, todos los hipertensos. Y les puedo adelantar la resonancia, pero vamos a seguir, ¿está bien? Nada, esto ya lo saben, es el típico, lo que venimos hablando hace un tiempo, que es los Minoca, Inoca y Anoca, ¿no? Los ingleses le pusieron Anoca a los pacientes que tienen Angor con coronarias normales. Así que siempre haciendo algo medio fuera de lo convencional, pero de esto se trata. Entonces, nada más que recordar que lo que vemos esto ya lo sabemos hasta el hartazgo, pero simplemente para recordar que las coronarias epicárdicas se llevan el 5% del árbol vascular y hay un 95% que no vemos y que también puede estar afectado. Lo que va pasando en el árbol vascular, a medida que vamos perdiendo la resolución de ver los vasos epicárdicos, es que pueden pasar un montón de cosas anormales, digamos, dentro de esos vasos, y en un estadio la normalidad es solo funcional, o sea, si nosotros viéramos la anatomía patológica de esa pieza, luciría completamente normal. Yo digo que esa es la etapa en que tiene alterado el juguito, pero no la anatomía patológica. Y cuando uno ya ve la anatomía patológica alterada, ya es difícil que pueda segregar un juguito normal, ¿no? Es decir, cuando la enfermedad avanza, se empiezan a presentar alteraciones anatómicas y pueden haber hialinización y alteraciones de los diámetros de los capilares, pero obviamente que eso es difícil de ver hasta que uno no hace una anatomía patológica. Nosotros empezamos a estudiar estos pacientes tempranamente con ventriculografía, después en el hospital empezamos a hacer, a partir de los trabajos de Jasinger, que hablaban de la alteración del endotelio, empezamos a investigar un poco, hicimos un trabajo en el hospital Argerich viendo la anatomía, interrogando la anatomía con el test de acetilcolina, y vimos, acá hay un caso en el cual una coronaria normal inyectada con acetilcolina se cambiaba su diámetro en más del 50% y encontrábamos alteraciones de la perfusión.
Y bueno, y ahora nos toca un poco poder jugar un poco con el CFR, que como ustedes saben es la capacidad del flujo de reserva coronario, que es la capacidad que tiene una arteria de poder vasodilatarse, para vasodilatarse, aumentar su flujo y compararlo contra el flujo basal. Y el acuerdo hoy es que sea, por el método que sea, el valor normal tiene que ser mayor que 2. Hay valores límites en los cuales se puede discutir si está dentro de la normalidad, pero todo el mundo habla de que más de 2 con estas cámaras o con el PET, más de 2 es una reserva conservada y menos de 2 es una reserva anormal. Una de las cosas interesantes de entender es la diferencia que tiene con el FFR, porque el FFR lo que hace es medir la presión que cae de una obstrucción puntual. Y esto, de paso les comento que en el Congreso pasado ahora del ASNIC se discutió si el IFR era tan efectivo como el FFR, y todos, digamos, en una mesa donde estábamos escuchando estas discusiones, se consensuó prácticamente que el FFR confiable es aquel que se hace con adenosina, que el IFR tiene fallas y que puede dar resultados anormales, que tiene que haber ciertas condiciones específicas. Así que si alguno tiene algún paciente para que se estudien en algún laboratorio de hemodinamia, traten de que hagan FFR y no IFR. ¿Saben la diferencia, no? El FFR se hace con adenosina versus basal. Y el IFR es un pullback en donde se estima que en fin de diástole uno puede tener una relación lineal. Lo que pasa es que es lineal en un rango y en otro rango no es lineal. Entonces, ellos recomiendan que si uno quiere estudiar a fondo la microvasculatura o la respuesta y su relación con el FFR sea con... Sí. Una pregunta. ¿Ese cálculo de reserva de flujo es con la 10P, que es en segundo? Mililitros por gramo de tejido por segundo. ¿Eh? En P de mililitro minuto por gramo. Mililitro gramo minuto. Bueno, los mecanismos interesantes de interrogar en estos pacientes con los síndromes Minoka, Inoka o Anoka, vamos a sacar el Anoka, vamos a dejar Minoka y Inoka, es que uno cuando interroga el CFR a través del dipiridamol está preguntándole al vaso una capacidad que tiene de poder vasodilatarse frente a un estímulo que paraliza la resistencia vascular. No sé si yo me entendí, creo que no me entendí, pero si alguno me entendió, quise decir eso. Que cuando uno provoca una vasodilatación potente, ya sea con dipiridamol, con adenosina o con reganedosona, lo que está haciendo es decir, bueno, ¿cómo puede aumentar el flujo sin depender del endotelio? Porque lo que está haciendo es paralizar la resistencia coronaria que normalmente existe. Es decir que, después de decir todas estas cosas que yo no me entendí, cuando uno hace dipiridamol, está interrogando el endotelio, no está interrogando el endotelio. Y cuando uno hace el test del frío, pone en jaque el sistema que depende del endotelio y que es la liberación de óxido nítrico. Es decir que a veces se mezclan los conceptos, pero es interesante saber que son dos cosas diferentes. Quizás algún paciente de los que estudiamos nosotros que son diabéticos, o las mujeres que tienen, las mujeres posmenopáusicas, o aquellos pacientes que sabemos que se altera el CFR y estamos usando dipiridamol, probablemente estamos interrogando la capacidad en conjunto, pero más endotelio independiente. En cambio, cuando nosotros hacemos test del frío, estamos interrogando la capacidad de poder liberar óxido nítrico en forma adecuada, y que son dos test diferentes. Entonces, nosotros lo que hicimos, bueno, ustedes ya saben cómo lo hacemos con este equipo, así que lo voy a pasar muy rápido.
si que alguien quiere saber el protocolo. Estos son me disculpo por las imágenes, pero justo tuvimos un crash de la computadora que están arreglando, así que son fotos, no salió tan mal como yo pensaba, pero ustedes pueden ver acá que en el dipiridamol, bueno, les recuerdo, esto es como el PET, ¿no? O sea, uno ve en una cámara gamma convencional, ve esta cavidad y dice el paciente está dilatado. Ni en el PET ni en las cámaras CZT quiere decir que esto está dilatado de ninguna manera. El paciente tiene 70% de fracción de eyección, así que esta es la imagen que se ve por la alta resolución. Fíjense el dipiridamol, reposo, dipiridamol, reposo, dipiridamol, reposo, convengamos que es un estudio normal. Ahí estábamos preguntando endotelio independiente. Y fíjense cuando le hicimos el test del frío, tampoco vemos ningún defecto, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la perfusión, los estudios no tenemos defecto de perfusión. Ahora, cuando le hicimos la reserva de flujo con dipiridamol, la reserva era normal. Y cuando le hicimos el test del frío, la reserva se alteró completamente. Es decir, en este caso pensamos que estamos frente a un paciente cuyo mecanismo de ese infarto que tuvo no transmural sin defectos de perfusión, que levantó troponina, fue provocado por una normal respuesta al test del frío, es decir, básicamente una disfunción endotelial muy importante, como pudimos ver cuando le pusimos la mano en el frío y la paciente hizo el test del frío. En comparación al estudio con dipiridamol, en cuya reserva era normal. Así que la señora lo que probablemente tiene es una alteración de su capacidad de generar adecuadamente óxido nítrico, pero no la resistencia. La resistencia vascular responde adecuadamente. La señora dejó de fumar, se hizo una dieta basada en vegetales, nebivolol, medocor, atorvastatina, enalapril, y está asintomática haciendo rehabilitación cardiovascular. Estos son los resultados de los 12 pacientes que tenemos con Minoca Inoca, donde el valor del test de dipiridamol es más bajo que los pacientes que tenemos normales. Y esa diferencia es significativa. Y los pacientes que tienen factores de riesgo, que no son normales, estos son un grupito de normales, estos tienen factores de riesgo, hipertensión arterial, dislipemia, etcétera, tienen un valor más bajo que los normales, obviamente, pero fíjense que la P no llega a ser significativa, pero quizás sea por el N, pero los que tienen Minoca y Inoca tienen tendencia a tenerlo más bajo. Vamos a esperar a ver que aumentar el N y ver qué pasa. Bueno, acá traigo este caso clínico, que es una mujer de 60 años con factores de riesgo dislipémica, trabaquista. Consulta al servicio de emergencia por 2 episodios de dolor precordial en clase funcional 4, irradiado a dorso y mandíbula. Tiene como antecedentes la resistencia a la insulina. Bueno, antecedentes de resistencia a la insulina por obesidad mórbida. Se sometió a un bypass gástrico en el 2012. Fue internada en el 2007 por un dolor precordial similar al actual, con estudios diagnósticos negativos. Este es el electro de la internación actual. Si alguien quiere hacer algún comentario. Temblaba. Bueno, no tenía cambios isquémicos, tenía unas enzimas cardíacas normales. La interna en la unidad coronaria con diagnóstico de síndrome coronario no ST. Presenta 2 episodios en la internación similares a la que lleva a la internación sin cambios en el electrocardiograma ni variaciones de las enzimas. Le piden un estudio funcional, hace una ergometría suficiente, casi 10 METs, negativa para Angoiro ST, y esta es la perfusión. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Sí, prono. Sí. Yo hago siempre prono, salvo que sea obeso. Pero esta mujer fue operada y no está obesa ahora. ¿Hacen rutinariamente prono? De
cúbito dorsálago, no prono, digamos, dorsal, supino. No. Esta mujer, porque digo, uno porque es obesa puede pensar en hacer prono, pero esta mujer ahora es delgada. Fue obesa y después de la cirugía está... Sí, técnicamente tenés un chinchulín. Ok, perfecto. Ok, bueno, bueno, perfecto, exactamente. Bueno, hicimos todo lo que se está nombrando acá. Le hicimos tomar agua, volvimos a adquirir, la actividad gástrica seguía en el mismo lugar. La mandamos a comer, esperamos a ver si se vaciaba y ahora vamos a ver esto. Acá vemos, a ver si anda esto, no anda. A ver si anda, porque está el cine. A ver. Y a ver si podemos salir y ver. Espera, vamos a ver si salimos. Bueno, ahí no tenemos para repetir, pero... Sí, si le pones el loop... ¿Dónde está el loop? Y, perdón, y vamos a ver el otro estudio, que es y este vendría a ser el reposo, en donde tiene todavía más estómago. ¿Puedo decir algo? Esto es protocolo de un día. El paciente estaba internado, yo no hago protocolo de un día, habitualmente hago protocolo de 2 días. En los pacientes internados, sí, por el tema de la urgencia. Bruto nódulo en el pulmón. Estrés, primero estrés, luego reposo. Bruto nódulo en el pulmón. Exactamente. Y un poquito de captación de... Bueno, ya que no va a salir, acá está la imagen del post. Esta es la imagen a las 3 horas, en donde era peor todavía el remedio que la enfermedad. Sí, era peor el remedio que la enfermedad, así que teníamos la imagen que teníamos, no podíamos mejorarla. Vuelvo al otro día y no comas. Bueno, entonces, seguimos. No sé por qué esto no anda, ¿no? Bueno, tenemos ahí, bueno, vamos a pasar a ver si podemos. Bueno, este es el estudio del año anterior, donde también tenía la actividad, se notaba menos la actividad, era un defecto fijo, entonces fue informado como normal. Y en el estudio anterior no se veía el nódulo del pulmón. Mujer fumadora, imagen focal, ¿qué hacemos? Tomografía multicorte, y si es especulado... Bueno, ahí estamos con la tomografía de tórax. Espera, que vemos el nódulo, esfuerzo y reposo. Esta es la fusión, le mandamos a hacer la tomografía, no hay lesión pulmonar. No hay. Entonces yo digo, bueno, si bien yo veo, o sea, todos vemos en algún caso, estos casos los tenemos todos, nunca se me ocurrió pensar o investigar con qué frecuencia ocurre a nivel de la literatura. O sea, hice un poco de investigación bibliográfica. Acá estas son las causas, todas las causas que pueden dar captación. Hay muchas, pueden ser benignas o malignas. Ahí en el estudio de la revista española hay localizaciones supradispermáticas y intradispermáticas. Todos nos podemos imaginar cuáles pueden ser las causas. Un estudio coreano hizo 1.300 pacientes a los que le hizo un SPECT y le hizo una placa de tórax a todos. Y comparó lo que se veía en la radiografía de tórax versus lo que se veía en el estudio. Cuando uno lee cómo es la captación de MIDI respecto de los estudios patológicos, digamos, de las adquisiciones patológicas extracardíacas, en general todos comentan alta sensibilidad, alta especificidad. Ahora, cuando uno mira las series, no es tan así. La sensibilidad para tuberculosis es del 30%, un nódulo benigno 20%, una neumonía 75%, y lo que es maligno, teníamos una aceptable sensibilidad para las metástasis pulmonares, pero solo el 50% para tumores primarios pulmonares. En realidad, la incidencia de los hallazgos radiológicos era más alto que la de los hallazgos en el estudio de perfusión, que es solamente más o menos una tercera parte
se veían en los estudios de perfusión. Otra serie de Jones de 7.000 casos, le hicieron a todos seguimiento y definieron por biopsia las lesiones encontradas. Perdieron algunos en el seguimiento, 18 fueron perdidos en el seguimiento, y de los 53 que hallaron defectos o alteraciones. Lo interesante acá, que es mucho más difícil encontrar en la literatura, es cuál es el porcentaje de falsos positivos. Acá en esta serie tenían un 37% de falsos positivos. Encontrar un caso como este, en donde uno encuentra una imagen y esa imagen no se correlaciona con nada, con ninguna lesión, es más difícil también en la literatura. Acá el grado de precisión del estudio de perfusión con lesión es del 62%. O sea que hay de nuevo una tercera parte, groseramente, de pacientes que tienen estudios focales, pulmonares, que no tienen afección real. El único caso que encontré que se podría parecer al que yo acabo de mostrarles es este, que es una paratiroides. Le hicieron una imagen, este es el tecnesio, este es el MIBI, 15 minutos, 60, 120. Le hacen la tomografía y en la tomografía no le encuentran nada. Así que esto es parecido al caso... Claro. Ahora, ¿cuáles podrían ser las causas de que ocurran esto? Encontré un tema interesante, que es un estudio que se hizo in vitro, cuál es el grado de fijación de los radioisótopos que nosotros usamos en la sangre, ya sea en el coágulo o en la sangre líquida. Acá en la sangre líquida la fijación es a nivel de las células de la sangre. Interesantemente el MIBI, un 8% se fija, si deja a uno incubado al MIBI en sangre deshidratada, 8% en los glóbulos rojos o blancos. Mientras que cuando es la retención del coágulo, por un tema de que es hidrofóbico y la fibrina es hidrofóbica, el MIBI se pega a la fibrina y queda fijada en el trombo. 30% de la actividad que había en el vial queda fijado para el MIBI. Obviamente es mucho más alto para el macrogrado, pero interesantemente es baja para el resto de las drogas que solemos usar. Así que un poco en la bibliografía que revisé, estas imágenes focales pulmonares en general están asociadas con microtrombos que se forman al momento de la inyección, porque viene un poco de sangre en el vial y al uno inyectar al MIBI, ahí se fija el MIBI, se forma un pequeño trombo y ese trombo impacta en el pulmón. Entonces, como yo hago protocolo 2 días, no suelo tener estas dudas. ¿Por qué? Porque en general uno ve una imagen en un estudio que no se ve en la otra, no tiene valor. Ahora, cuando vos haces protocolo de un día, ¿cómo saber realmente si uno está viendo algo que puede ser real o no? Yo no sé si esto puede ser útil o no, simplemente me tomé el trabajo de hacer una cuantificación de diferentes parámetros, el valor del nódulo, el nivel del corazón, el fondo, las relaciones nódulo-corazón. Vemos que hay una reducción cuando usamos sin corrección del 10% entre el reposo, que es la imagen segunda, que supuestamente tiene una nueva inyección, versus la inicial. Cuando hacemos una corrección por fondo tenemos una diferencia del 38%, es decir, el nódulo tiende a decaer mientras que el corazón sube. Y cuando comparamos la actividad que hay en el estrés versus el reposo, tenemos una reducción en el nódulo del 17% versus un incremento del 38% a nivel cardíaco, sería lo lógico porque volvemos a reinyectar. Pensando en lo que mostraba el trabajo chino, ese de la paratiroides, también ahí no hubo una sola inyección, pero podría alisarse el trombo. Pensar que el trombo tiene que ser muy pequeño, entonces puede alisarse en el tiempo, y si uno esperara lo suficiente, podría ver que hay una disminución de la actividad de ese foco. En la imagen, yo no hice la reconstrucción tomográfica del tórax de la imagen de 3 horas, pero ahí era todavía menos visible la imagen focal. Entonces, para sacar como conclusión de esto, por lo menos que podemos tomar como dato, a ver si pasa ahora, no pasa. ¿Con él? Ahí pasó, bien. Como conclusiones, los hallazgos extracardíacos no son muy frecuentes. Según las series hay entre el 0 y el 3%. Sabemos que hay una relación entre los radiotrazadores que usamos tecnesiados para marcar tumores y por ende nosotros estamos atentos de ver la imagen extracardíaca e informarla.
La sensibilidad y especificidad de estos hallazgos es muy variable de acuerdo a las series. El hallazgo de una localización extracardíaca obliga a su confirmación. Nuevo centello en algunas series, tomografía o simplemente el seguimiento del paciente a ver si tiene alguna manifestación en otro método o en la clínica que justifique hacerle otra imagen. Se ha descrito la mala técnica de administración como posible causa de falsos positivos. La pregunta para mí es si uno puede distinguir una falsa imagen haciendo un seguimiento a esa imagen en el tiempo o eventualmente cuantificando para ver si la relación entre el corazón y la imagen cambia, o sea, disminuye a través del tiempo, como una forma de evitar los falsos positivos. Una pregunta. Sí. Mira, a mí me pasó, yo creo que ese señor se salvó porque se vino a hacer un MIBI, tenía exactamente lo mismo, le pide una tomografía multilight, tenía una cosa articulada, así que era un asco. Ah, sí. PET, Sí. positivo, chao, se le sacaron el pulmón, buen caso, en la otra punta, digamos. Sí. Ahora, vos pensás, en el Congreso no sé si vos habías llegado, nos dijo un señor que estaba ahí, que Rosana también lo sigue por Twitter, es fan, Rosana, que el MIBI en realidad recircula más de lo que pensamos. Ah, sí, yo escuché eso que dijeron. 40-50%. Sí. Eso dice. Y nosotros usamos el MIBI también para distinguir entre la tiroides y la paratiroides. Sabemos que se va de la tiroides, Sí. que crece o queda en la paratiroides. Sí. Antes pensábamos que se quedaba, ahora no sabemos si circula más despacio. Y vos corregiste esto con el decaimiento, ¿no es cierto? No, hice una relación entre el nódulo. En el visual, Igual, digamos, yo estoy comparando primera imagen, segunda imagen, y la diferencia de tiempo no fue muy larga. Habrá sido 1 hora 20 como mucho decaimiento no hubo. porque yo digo, si se sale más rápido del corazón de lo que nosotros pensábamos, a lo mejor el gen de ingreso del K1, nosotros Sí. pensábamos que tenía un K1, ahora sabemos, dicen que hay K1, K2, a lo mejor el K1, K2 de cada tejido es diferente. Por ahí habría que seguir investigando. Por eso lo planteo, porque esto es un Bueno. solo caso, para que la mayoría de los que hacen protocolo un día y tienen una visión ahí, hagan y cuantifiquen y vean si empezamos a encontrar que hay un decaimiento o no hay un Otra cosa para decaimiento. preguntar en el trabajo multicéntrico, si tenemos nódulos pulmonares. Yo también tuve un caso de un paciente que tenía una imagen en el SPECT, yo lo informé y después, 5 años después, lo tuvo en el PET con un tumor de pulmón. Y yo se lo había informado al médico. El médico en la placa veía el nódulo, pero no le daban bolilla, lo tenían ahí, era un paciente que estaba operado, decían que era algo que había quedado como secuela de la cirugía, cuando le abrieron el tórax, no le dieron bolilla. Y cuando vino 5 años después tenía un tumor de pulmón, o sea que ese nódulo estaba bien diagnosticado. Porque por ahí estamos viendo cosas que todavía la anatomía no muestra, no sé, no me imagino para el MIBI, por ahí para el PET sí, pero no sé. Yo Hugo, te quiero felicitar y la verdad que me sirve muchísimo porque tuve un caso igual a este, Ajá. que lo vi en fundación y la verdad que no llegué a hacer esta búsqueda para tratar de comprender un poco que... Es que estos temas no le damos mucha importancia y hacer una búsqueda bibliográfica de eso es... Que no tener esa correlación anatómica que uno busca cuando tiene, y en ese momento, pues esto era en fundación, hay físicos médicos, hablé con el jefe del servicio, con Mauro Lamías, y un poco, y me comentaban que para ellos también era un falso positivo, que habían tenido casos con FDG, Sí, sí. y que justamente un poco lo que nos terminó para definir la paciente, porque había que emitir un informe y que transmitirle si tiene seguimiento con neumología, fue justamente también en un estudio en 3 red del mismo día, cuando se midió la actividad en el red no había aumentado, o sea, lo que sea a nivel del nódulo pulmonar. Entonces, quizás en poder valorar justamente qué pasa con la captación en la segunda inyección puede ser de utilidad. Pero ¿Qué esperaban? ¿Que aumentara en la segunda? y esperaban que sí. Y la
verdad que había caído. Está más tardía de lo Había caído la actividad y había aumentado en la zona cardíaca. Entonces, esa situación... aumentó en el cardíaco y no en el nódulo. Exacto. Esa sería la lógica, porque no uno tendría por qué volver a captar. Muy bueno. Por otro lado, es lógico, perdón. Bueno, vamos a escuchar la tercera exposición de la doctora Rodríguez, que nos va a presentar uno de los casos. Bueno, mi nombre es Marina Rodríguez, voy a presentar hoy el papel del PTC en el diagnóstico de sarcoidosis cardíaca. Tenemos un caso clínico de un paciente masculino de 45 años que no tenía ni antecedentes cardiovasculares ni factores de riesgo, que tenía como comorbilidades hipotiroidismo y una sarcoidosis multisistémica diagnosticada en el año 2009 por biopsia pulmonar y ósea. El paciente había realizado tratamiento con corticoides en 2 oportunidades, en el 2013 y en el 2016. Actualmente el paciente consultó a la guardia por presentar un dolor precordial que aumentaba con los movimientos respiratorios asociados a registros febriles. Al interrogatorio, el paciente negaba antecedentes infecciosos previos, tanto respiratorios como gastrointestinales. Se le realizó el electro en la guardia. No sé si alguien quiere decir algo del mismo. Y parecería, no sé si les parece también un poco de infradesnivel del segmento PR. Sí, si está supradenivelado o está infradenivelado. El huevo en la gallina. Bueno, se le realizó un ecocardiograma Doppler donde se vio un deterioro de leve a moderado de la función global contráctil del ventrículo, un derrame pericárdico leve y se halló hipoquinesia septal posterior, midioventricular y apical y posterior deslavada. Lo que no contábamos era con antecedentes de estudios cardiológicos previos, por lo que no sabíamos si la FEI era la que tenía de antes o el deterioro era nuevo. Bueno, se interpretó el cuadro como una pericarditis aguda, se internó el paciente y se inició el tratamiento con ibuprofeno 600 miligramos cada 8 horas. Perdón, ¿pasaste el eco de vuelta? Listo, gracias. Bueno, la duda que surge es si esta es o no una manifestación cardíaca de su enfermedad de base, la sarcoidosis. Bueno, revisando varios artículos, establecieron ítems para hacer el diagnóstico de sarcoidosis cardíaca y tenemos en primer término los criterios clínicos de la sociedad japonesa, que son más o menos de la idea de lo que dicen. El electro y el Holter son el de baja sensibilidad, lo que se pueden ver en la sarcoidosis cardíaca son arritmias, las formas de conducción, patológicas, desviación del eje. El ecocardiograma, que además de servirnos para detectar el deterioro de la función ventricular, lo típico es el hallazgo de múltiples alteraciones de la motilidad en sectores que no se condicen con un territorio vascular. La resonancia, muy utilizada para el diagnóstico de sarcoidosis, también, al igual que el eco, va a detectar sectores de realce tardío en sectores que no se condicen con un territorio vascular. Y es típico en la afectación del tabique anterior basal, como que es el lugar más frecuente donde podemos encontrar la alteración. El PTC, que es el que vamos a ver hoy, donde en caso de que la enfermedad esté activa y haya inflamación, podemos tener captación parcial y heterogénea de ese desgene del miocardio.
paciente se cumplía un criterio mayor, que es el deterioro de la función ventricular, menor al 50%, y dos criterios menores, que eran la alteración de la motilidad y el eje desplazado. Vos, perdón que te interrumpa, yo te hice volver con el eco, pero decía fracción de acortamiento. ¿Eso era fracción de eyección o fracción de acortamiento? No teníamos esta fracción de eyección. No, pero el eco que vos mostraste era fracción de acortamiento. Decía deterioro leve a moderado, pero decía fracción de acortamiento. Ah, yo vi 25 de... Una pregunta antes. Sí. Es un inmunodeprimido, tuberculosis se descartó. Sí. Se descartaban en otras enfermedades inflamatorias. ¿Y estaba con tratamiento en ese momento? En ese momento no, solo en 2013 y 2016. Bueno, siguió con la rutina diagnóstica, en el Holter no se evidenció trastorno de conducción y actividad transistólica y se le solicitó la resonancia cardíaca. En la resonancia se vio que los volúmenes estaban conservados, había una incontinencia difusa con un deterioro moderado, con una F de 41%, ambas aurículas conservadas, ventrículo derecho normal. Lo que sí se vio es un proceso inflamatorio pericárdico con un derrame moderado y se descarta la presencia real de tablio intramiocárdico, por lo que la resonancia no resulta negativa para el sarcoidosis cardíaco. Bueno, ahora, el PET. Ya sabemos que en cardiología el PET no solo se queda con la enfermedad coronaria, sino que hay nuevas aplicaciones, una de ellas es en la sarcoidosis. El trazador que utilizamos es el FDG, dado que, como sabemos, la sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria, las células inflamatorias tienen altos niveles de la proteína transportadora de glucosa, por lo tanto, en presencia de inflamación, nos va a captar el FDG en el miocardio. Ahora, en nuestro paciente, ¿es necesario realizar un PET con una resonancia negativa? Sí. Bueno, estos son los criterios para realizar. Sí. A ver, ¿ustedes interpretan como eso secundario a la sarcoidosis o todavía la pregunta? No. Le El paciente está internado No te adelantes, espera. y nosotros lo recibimos después de todo lo que le va a mostrar Marina. ¿Sí? La pericarditis, en realidad es una pericarditis. El pericardio es eléctricamente silencioso. Lo que se ve allí es la inflamación del miocardio. Claro, exacto. Entonces, en ese sentido, la respuesta es que sí es inflamatorio. Lo que se está buscando es etiología. ¿Qué está inflamado? Pero no está inflamado en la resonancia. No, el El derrame. electrocardiograma muestra supranivel del ST y eso es... No, claro, pero este es el diagnóstico pericárdico. No es el pericardio. El pericardio es silencioso, no tiene actividad eléctrica. El pericardio es una serosa. Lo que está mostrando el electrocardiograma es una agresión a la superficie del Entonces, Está la bien. agresión existe. Pero lo que está perfecto. Lo que yo digo es que la resonancia hasta ahí, la resonancia no te ayudaba, que es lo que están diciendo las chicas. Porque no tenés alteraciones en la resonancia de la estructura cardíaca, estoy con eso. Yo quería acabar, yo te cuento una cosa. Este paciente es un diagnóstico, Me mostraron también. por eso la resonancia dice que es un paciente que está internado y el jefe de cardiología con otro cardiólogo vienen y me dicen, me llaman Tana, no sé por qué. Entonces, porque Pablo Roura, que es amigo mío, me dice, Tana, te cuento un paciente. Entonces empiezan a contar un montón de cosas. Entonces, bueno, esperamos que leamos todos juntos, porque todo esto es muy nuevo. Entonces, bueno, nos pusimos a leer, nos pusimos a discutir. Un flaco muy joven, no tenía ningún tipo de evaluación cardiológica previa, que a todos nos llamó la atención cómo la persona que lo seguía, el médico por sarcoidosis, nunca le había pedido ningún control de nada. Entonces, la duda en ese momento fue, esa disfunción ventricular izquierda, ¿será porque está en esta cosa cardíaca? La disfunción es de antes, y esto es una pericarditis viral común y silvestre. Entonces, la verdad, flaco joven, sin antecedentes cardíacos que pudieran contrastar con lo de la internación, que es lo que muestra ahora Marina. Entonces dice, bueno, ¿qué tenemos en el equipo? Tenemos rezo, vamos a hacer una rezo. Y después nos sentamos a hablar, bárbaro. Le hacen la rezo y
con eso, esto que va a mostrar ahora Marina, se presenta en Ateneo Central y se toma una decisión. Correcto. Entonces les cuento un poco la... La rezo fue con Gadoliño. La rezo Y con no Gadoliño. ¿Tenía una tomografía? ¿Tomografía de tórax tenía en ese momento ya todavía? No. Yo pregunto por los ganglios. No No, tenía. no, bueno, Tenía PET previos del 2015 más el PET. Pero ahora no tenía, no sabía si tenía ganglios. no, digamos. no. Ok. Ahora, la pregunta de Marina, en la última revisión del grupo Marcelo, no solamente son complementarias, sino que se cruzan la respuesta de la resonancia y el PET. Algo que no mostraste, ¿fue tratado previamente con drogas inmunosupresoras en general? Con corticoides en el 2013 y 2016. O sea que tuvo una recaída. 2003 y después otra vez en el 2016. 2013 y 16. Bueno, después ahora cuando termine voy a hacer un comentario de lo que vimos allá que... O por ahí es el lugar ahora, o sea, ellos digamos, presentaron un caso y es ¿dónde? ¿Cuánto tengo que esperar yo? O después que presentes el PET va a lucir mejor el comentario, pero ¿qué hago yo con un paciente de esto? Le doy tratamiento, le doy corticoides. ¿Qué hago? ¿Cómo lo sigo? El corticoide, ¿tengo que esperar que sea cero la captación de glucosa o no tengo que esperar que sea cero? ¿Le vuelvo a dar corticoides? Pues eso es una mesa muy interesante que se habló de. Bueno, indicaciones del PET en un paciente con sarcoidosis. Básicamente, para no hacer mucho lío, el paciente con diagnóstico de sarcoidosis extracardíaca que tengan una anomalía en otro estudio, por ejemplo, en el electro, en el Doppler, en el Holter. En nuestro paciente teníamos el trastorno en el eco con el trastorno de la motilidad parietal más el deterioro de la función ventricular menor al 50%. Tenemos otro algoritmo para definir si te hacemos o no un PET. Tenemos sarcoidosis sistémica con deterioro de las funciones del ventrículo. Y hacemos la resonancia. El dedo delante todo. Hacemos la resonancia, nos dio normal. Podríamos continuar con valoración anual del paciente, seguimiento clínico. Pero por la alta sospecha clínica, por el trastorno del ecocardiograma, nosotros decidimos hacerle el PET. La anterior se decidió hacer el PET. De acuerdo. Bueno, qué rico la Ahí está. A esta hora es un atentado. No, sí, claro, no podés. No. Me subió el colesterol. Yo me imagino a alguien el PET. Para explicar la importancia de la dieta de la supresión, ¿sí? Para suprimir la absorción fisiológica del SDG del miocardio, necesitamos hacer la dieta de supresión, que consiste en una dieta rica en grasa y baja en hidratos de carbono, entre 24 y 36 horas al estudio y más 12 horas de ayuno. Hay que tener en cuenta que en pacientes internados hay que avisar de que no les den destrozados también. Y tener en cuenta también que la captación de SDG por el miocardio no es específica de sarcoidosis, por lo que hay que descartar previamente antes de realizar el estudio enfermedad coronaria, miocarditis, neoplasias, enfermedades sistémicas. Ese sería el día 1, la preparación del paciente. El día 2 es el día del estudio. El estudio comienza con un scan, ¿sí? Para localizar el corazón, la tomografía para corrección por partes blandas, luego se hacen las imágenes de perfusión de reposo que nosotros hacemos con amonio, y después se inyectan de 5 a 10 milicuries de SDG y luego de una hora, hora y media se toman las imágenes de PET cardíaco y siempre acto seguido las de cuerpo entero. ¿Heparina usan? No. Bueno, esto es nuestro paciente. Lo que vemos acá es el pool vascular, el SDG. Tenemos una adecuada supresión del miocardio. Y lo que vemos es que no hay captación de SDG en el miocardio. No hay efectos de perfusión en el reposo con amonio. La fracción de eyección en el gatillado nos dio 43%. Un test de inflamación activa. Como sarcoidosis, esto en la nueva clasificación es el tipo 4. Sí. Y a estos hay que darle otra vez, si tienen sistémica, mucha inmunosupresión porque se
2008 mejoró muchísimo el compromiso pulmonar, ya no tenía actividad a nivel óseo, ni ganglionar. Vos viste que igual se recomienda suprimir siempre, porque los ganglios, todo lo que es el compromiso torácico, al llevarse mucho glucosa al corazón, podés tener un problema cuando vas siguiendo la actividad pulmonar. Entonces hoy lo que hacen es suprimir directamente. Se hacen los estudios con el corazón suprimido. Bueno, nuestro paciente lo tenemos acá. Perfusión normal, ausencia de captación de FDG. Vemos que hay varios patrones. Después tenemos la comparación con la resonancia cardíaca. Nuestro paciente está acá. Menos del 10% de probabilidad de sarcoidosis. Una resonancia negativa, una perfusión normal con ausencia de captación de FDG. Tenemos ahí. Lo que les quiero mostrar es que no es solamente tiene o no tiene sarcoidosis, hay múltiples probabilidades, posible, probable, no es tan fácil. La evolución del paciente recibió ibuprofeno y colchicina, remitió los síntomas y tuvo 3 días de tratamiento con delpisona. ¿Por qué? Por la Porque pericarditis. pensaron, claro, digo, pero Para la pericarditis. ¿y por qué tiene 40% de presión de dirección? Lo que está descrito es que si tiene diagnóstico previo de sistémica, Eso, infra y supradiafragmática, acá tenía pulmón, además lo tenía abajo también. Tenía, en el 2015 tenía Sistémica, óseo, ¿no? pero después Bien, no perfecto. tuvo más. Ahora en ausencia de sarcoidosis cardíaca son los que necesitan más tratamiento porque son Igual iban a son el de chico se siguió antes de internarlo, pero Para que después mejore. se iba a hacer iba a hacer tratamiento. ¿no? Ah, eso No, te- es más, le cambiamos el neumonólogo. Fue lo que le dijimos. Claro, Porque a ver, el alguien que neumonólogo de sepa. KDG dice, si hubiera sido mi paciente, hubiera tenido con esta sarcoidosis sistémica una Claro. evaluación cardiológica. Obvio. Entonces lo que le dijimos que tenía que cambiar el neumonólogo. ¿Y la fracción de eyección? ¿Por cómo se explica la mala fracción de eyección? Porque no recibió inmunosupresores el señor, solo recibió corticoide. Y se supone que el corticoide, si funciona el corticoide, mejora la fracción de eyección. Y tendría una miopericarditis. Pero Para miopericarditis no daba la resonancia, porque si hay algo que rinde en agudo es la ¿Cuánto tiempo resonancia. después del electrograma se le hizo la resonancia? y ahora 48 horas, una semana, 10 días. pero fue Eso muy también es reciente. importante. Pero fue ahí. Habrá sido, Pero bueno, que 10 días remita no. tan rápido. No. Especialmente si 29, pero los si- involucrados, los tres son ECO, Coxsackie y polvo. Ahí está, algo de eso se pescó y se tuvo. Pero cuando no encontrás nada en la resonancia después de eso, la fracción de eyección habitualmente mejora, o sea, no es que... Pero la resonancia tiene que haber sido muy cercano al episodio de superintensidad, si no, No, sí, fue cercano. Habrá sido 2 días. Por un eso día, te digo, dos, o sea, ahí, fue en gradual. 2 días no se va la inflamación y se va el gadolinio y todo eso y le queda 40%, eso es lo que a mí me es muy molesta cierto eso. lo que dice Marina, que con los dos test negativos tenés menos del 10% Claro. de probabilidad de sarcoidosis. No es no, es baja probabilidad. Yo, en- Medicina. Si no, es importante también. ¿qué tal? y más viniendo de una El paciente sistémica. estaba mal en el 2015. Claro. Bueno, a raíz de esto, no todo es tan fácil, menos del 10%, más del 90%, sino que existen los grises en el medio. Les cuento rapidito, es una paciente que le hicimos un PET también, no tenía diagnóstico de sarcoidosis previo, pero en la perfusión se ve como tiene un defecto de perfusión infraapical, inframedial y en el septum. Y acá se ve una leve captación de FDG, pero tiene un SV bajo. Para inflamación en sarcoidosis tiene que estar más de 9. Este sería un MI y lo que se quedó es que se va a hacer un control más adelante, tanto clínico como por PET. Con la cara inferior capta un poquito también. Está hipoperfundida y capta un poquito. Pero tenés un background, ¿no? Sí, Un background y entonces sí. No tiene tan buena
Pero se ve que capta más y coincide con un defecto de perfusión. Inferolateral. Ese patrón borderline no está puesto en ninguno de los 6 patrones que mostró Marita, y está descrito que la cara lateral basal, y que es un poquito más y coincido, puede, digamos, siempre es el que capta más de la cara lateral basal, una enfermedad coronaria, ya lo sabemos. Entonces, incluso puede ser hasta mala preparación, ¿no? Uno no. Entonces, lo único que sí puede decir uno con esto es que no tiene indicación de tipo por eso, ¿no? Por algo más que ahora vamos a ver. Pero era como, lo hicimos la semana pasada y lo hicimos así fuera de programa. Bueno, no nos quedemos solo con el corazón por ser cardiólogos, sino que el cuerpo entero es fundamental, no solamente para el diagnóstico de sarcoidosis extracardíaca, que nos ayuda al diagnóstico, sino las sorpresas que nos podemos llevar. Es un pólipo podría ser, sí, que por el alto SV parecería no ser bueno. Pista a tener en cuenta en cardiología nuclear para la sarcoidosis. No olvidar la dieta de supresión. Siempre revisar el PET cardíaco y de cuerpo entero. Combinar los resultados obtenidos de resonancia y de PET. Y en sarcoidosis cardíaca no hay resultados finales. Bueno, en principio muchas gracias a todos los que participaron en el Ateneo de hoy. Bueno, como ya lo dijo Marina y lo dijimos 1000 veces, estamos en otros escenarios para el PET, escenarios de territorios inflamatorios, coronarios, carotídeos, vascular periférico, enfermedad reumática, aterosclerótica, sistémica, de depósito, como ya vimos, y en el territorio de la infección, de prótesis, parches, dispositivos, etc. Así que en esto nos tenemos que empezar a mover de ahora en adelante. Y hoy yo les recalcaba algo, que la medicina nuclear está en dos cambios. En la etapa diagnóstica, ejemplo, lo que está pasando con el cáncer de próstata, el IPS, hay varios ejemplos, y el antagonista del antígeno prostático. Y lo más importante que hoy estamos interviniendo con la medicina nuclear y la cardiología nuclear en particular, en screening, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. O sea, nos tenemos que acostumbrar a que no es una cosa estática, sino que tenemos opciones de seguir. Y en este sentido, voy a repasar qué podemos hacer nosotros acá en el país con el flúor 18. Acuérdense que el fluoruro de sodio hace muchos años que se utiliza en patología ósea, fundamentalmente metastática, y en algunas osteopatías primarias, con buen resultado y buena resolución. Importante que tiene una pureza radioquímica óptima y que más o menos entre los 20 y 30 minutos el fluoruro abandona el territorio del pool vascular y ya se va depositando en hueso y permanece ahí durante unos 30 minutos más. O sea que la imagen la podemos adquirir entre los 30, 40, 50 minutos sin ningún problema. No necesitamos ninguna preparación, ni siquiera dieta, y es 5 veces más barato que la FDG. Y está disponible ampliamente. O sea que no hay ninguna limitación en ese aspecto, incluso el económico. El primer territorio nuestro, sistémico, donde lo podemos incorporar, es en la amiloidosis. Recuerden que en el presente tenemos 3 grandes herramientas que con Gustavo hemos aprendido a complementar: la información del eco, la resonancia y los difosfonato. La cuantificación y la correlación con el laboratorio ya nos dan una idea de más o menos dónde estamos parados. Y hoy por hoy se están utilizando otros 3 trazadores: el florbetapir, tanto para transtiretina como para de cadenas livianas. Ahora hay un trabajo también que muestra que las imágenes son de excelente calidad. La proteína de Pittsburgh B, que se marca con carbono 11. Esto es muy interesante. Esto se utiliza en algunos estudios de algunas demencias, pero lo importante de la proteína Pittsburgh es que es la primera vez que se puede monitorear objetivamente con la imagen el resultado de la quimio en la amiloidosis por cadenas livianas. Y tiene correlación, por eso lo muestro, con los resultados de la resonancia. Y por último, el fluoruro de sodio. El fluoruro de sodio para la transtiretina, y lo importante, aparte de marcar el miocardio, que es el único con el que podemos ver bien, con buena resolución, la pared de la aurícula y el tejido valvular. Recuerden que en amiloidosis, cuando marca mucha aurícula y ventrículo derecho, los pacientes tienen más mortalidad, más tasa de fibrilación y de embolia sistémica. En la enfermedad coronaria vascular, para la predicción de eventos, también el flúor 18, el fluoruro de sodio, tiene su lugar.
Esto es interesante porque estamos acostumbrados a pelearnos con la tomografía y el calcio, pero tenemos que entender que en las etapas previas de la evolución del daño vascular, la FDG marca en las primeras instancias donde hay inflamación y el fluoruro de sodio se mete en el medio. Un poco abarca algo de inflamación y un poco de calcificación, fundamentalmente los cristales de hidroxiapatita de la microcalcificación. Y esto es interesante, cuando hay FDG negativa, el resto, el fluoruro no marca. Muy bien. Los target en la pared vascular, la FDG fundamentalmente en las primeras etapas del monocito, cuando se va convirtiendo en una célula inflamatoria, y el fluoruro de sodio a través de la conversión del fibroblasto en osteoblasto, cuando hay microcalcificación. Y la tercera etapa es lo que vemos macro con la tomografía, la calcificación macro. Esto es interesante porque esto se correlaciona con ruptura de placa. Esto no es lo que vemos con la tomografía. En la tomografía vemos un enfermo que fue evolucionando. Estos enfermos los vemos o estables, que van a evolucionar, o inestables en una unidad coronaria. Por eso es interesante lo del fluoruro. Y fíjense que tanto la resonancia como nosotros ya podemos marcar varios territorios en lo que es el territorio inflamatorio de la pared vascular. La resonancia con el T1 también es capaz de marcar parte de la actividad inflamatoria y el trombo en la enfermedad vascular. Aquí tienen, en las coronarias, la marcación de la arteria culpable. Durante mucho tiempo se creyó que la marcación de la arteria culpable estaba asociada al síndrome coronario agudo. Bueno, ya ahora hay trabajos que no, hay marcación también en muchos pacientes sin síndrome coronario, pero con descontrol o no control de los múltiples factores de riesgo. Cuanto más factores de riesgo tiene, peor. Hace varios años que ya se sabe que esto está asociado, la marcación coronaria, con más tasa de muerte cardiovascular y eventos. Y lo más interesante es que ya se publicó a fines del año pasado los resultados del CAMONA, que no necesitamos tener un síndrome coronario agudo para que marque, y esto tiene correlación con la cantidad de factores de riesgo y el no control de los mismos. O sea que podemos hoy estar acá, algunos de nosotros, inflamados tranquilamente. Y lo otro interesante en este trabajo también, que se correlaciona con la tomografía de óptica de coherencia y el IBUS, y el fluoruro logró desentrañar las placas complicadas o a complicarse más que las otras dos técnicas de imágenes. O sea que la bibliografía muestra que es útil. El otro territorio donde podemos empezar a estudiar con fluoruro son los pacientes con aneurisma de aorta por debajo de los 5 centímetros. Entre 4 y 5 hay diferentes poblaciones, tipos de aneurismas. Algunos se rompen más rápido, otros no se rompen, se dilatan más, etcétera, etcétera. Pero debajo de los 5 centímetros es la información útil, porque ya por arriba de 5,5 ya sabemos que tienen que ser revascularizados. En los dos tipos de aneurismas podemos marcar con fluoruro, pero lo interesante es en la enfermedad aneurismática. Y no solamente nosotros hemos progresado, sino con la resonancia, con el óxido férrico también puede diagnosticar inflamación. Y acá hay un esquema de todos los marcadores y las técnicas que pueden intervenir, volvemos a lo mismo que mostré para las coronarias, en la pared aneurismática. Este es un ejemplo, ahí tienen como marca, ahí tiene con fluoruro de sodio. Y lo más interesante es esto, se publicó hace poquito, este año, los resultados del estudio SOFIA 3, que lo mostraron en el ASNE también sus autores, y ellos encuentran que aquellos aneurismas menores de 5 centímetros que tienen evidencia de marcación positiva con el fluoruro son los que se rompen más y más rápido, y que tienen correlación con los estudios histopatológicos con catalasa en la pared del aneurisma. O sea que tenemos la capacidad de prever la ruptura de este tipo de patología, de los aneurismas, de ambos tipos de aneurisma. El otro territorio es la enfermedad valvular aórtica, tanto bicúspide como tricúspide. Acá es lo mismo, hay una etapa de inflamación, hubo muchos estudios con estatina como tratamiento, pero todos fracasaron, porque la estatina puede corregir parte de la primera etapa inflamatoria, pero no corrige cuando ya empieza la microcalcificación. Por eso todos los estudios con estatina dieron neutros. Ya está demostrado que existe una correlación de la marcación con el fluoruro en la válvula aórtica. Tiene más correlación con la calcificación por tomografía que por la información que nos puede dar el eco. O sea que la segunda técnica complementaria a correlacional siempre tiene que ser la tomo. Bueno, y este es un ejemplo de lo que sucede. En etapas de donde la estenosis aórtica ni está calcificada ni tiene mucho gradiente,
no hay evidencia de mucha calcificación. Marca con fluoruro y 2 o 3 años después en el seguimiento, donde marcó con fluoruro, se calcifica y por supuesto evolucionan hacia la estenosis. Este es un caso nuestro que hicimos hace poquito, donde marcó no solamente la válvula, sino que la raíz de la aorta y para sorpresa nuestra también el músculo. Esta es una enferma que tenía un eco con poca calcificación de la válvula, un gradiente de 10 y cuando marcó el músculo la estudiamos y era una amiloidosis con estenosis aórtica. Ahora, ¿para qué todo esto? Porque no hay tratamiento hasta ahora para este tipo de pacientes. El estudio más grande es un estudio escocés, el SALTIRE 2, que estudia la actividad de los receptores Rankel de los fibroblastos, y lo que se está utilizando ahora, vamos a ver si esto sirve, ya terminó el reclutamiento de enfermos, ahora hay que esperar 2 o 3 años para los resultados. Brazo de placebo, en un brazo con alendronato y en otro brazo con denosumab, que es un monoclonal para osteoporosis, o sea, con drogas que se utilizan para osteoporosis. Los resultados van a estar en el 2020, según los autores. Y para Panus y trombo, bueno, todavía no tenemos información, siempre me lo preguntan. Hasta ahora lo único que hay es una captación inflamatoria leve, pero no discrimina entre uno y otro. Sigue siendo la tomo y el eco los estudios para diferenciar. Una pregunta, la racionalidad del alendronato, que el alendronato lo que hace es depositar calcio. No, claro, inhibe el turnover a través de los receptores Rankel 1 y 2 de los osteoclastos y osteoblastos que están en la pared. ¿Sí? Lo que sucede acá es que el calcio de hueso no va a riñón, donde tiene que ir, sino que se va depositando en diferentes paredes vasculares. Y el alendronato tiene la ventaja con el denosumab, que el alendronato, el efecto es sostenido. En cambio, el monoclonal tiene la ventaja que se inyecta una vez cada 6 meses, pero una vez que lo deja de administrar, vuelve otra vez. Uno tiene ventaja y desventaja. El alendronato todos los días, el anticuerpo monoclonal una vez cada 6 meses. Pero uno tiene efecto duradero y el otro no. Pero son respuestas que no tenemos todavía porque no están los resultados. Y en Panus y trombo, bueno, no hay nada. Así que bueno, muchas gracias, eso es lo que les quería mostrar. Pero, me faltan 2 diapositivas. Pero les vuelvo a repetir lo que vimos hoy en la reunión. 18 al 20 de octubre el Congreso, 1 de noviembre el último Ateneo. Recuerden lo que hablamos del 9 de noviembre, del 22 de noviembre y del 7 de diciembre en la asociación, en el Congreso de los Médicos Nucleares Generales. Y el 8 de diciembre era el día más importante porque el doctor Mártire va a estar en el Himalaya esquiando. Así que no me van a encontrar. Imaginen por qué elegí esquiar.